Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Buenos días, estamos aquí en el programa Las Voces de Cambio. Tenemos a un invitado que ya teníamos rato que lo habíamos invitado, se llama Carlos Bustamante. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y hoy nos amanecimos con la sorpresa de que lo nombraron director de la Facultad de Filosofía. Entonces, qué paquetote, Carlos, y mira qué suerte de haberte invitado, si no, a lo mejor ya ni vienes. Así es, efectivamente. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy creo que es un tema muy, muy importante porque se habla que la educación es pilar de las sociedades en su conjunto y más del país. Entonces, mencionamos que íbamos a nombrarlo con la ayuda de Carlos, decía de dónde y hacia dónde van las competencias. Así es. Entonces, si nos explicaras, Carlos, los modelos educativos previos, qué son las competencias y ya, pues, si hay algo que se me ocurra, te paro. Te hago aquí la mano. No, sí, perfecto. Pues, sí. No, sí, muchas gracias, Polo. Pues la historia de la educación es larga y compleja. Yo creo que podemos centrarnos un poco en lo que ha pasado en el país, en México, digamos, de la época previa a la revolución a la fecha. Pues existía en la época de Don Porfirio, como es muy sabido, el modelo positivista, implantado por los positivistas mexicanos, que tenía ciertas características, pero curiosamente, y en contra de lo que muchas veces escuchamos respecto a ese modelo, no estaba del todo peleado con las humanidades, aunque sí había una tendencia a marginarlas. Viene la época de la Revolución Mexicana, viene, como también sabemos muchos, el periodo de José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública. Creo que ahí sí se nota un auge de las humanidades en los sistemas educativos mexicanos, incluso en esas condiciones tan difíciles de aquel entonces, pero tal vez ahí en detrimento del tipo de educación que se necesitaba para la industrialización del país. En la siguiente etapa, donde yo creo que la figura predominante es Narciso Bassols, se tiende a ver la manera de fortalecer la educación tecnológica y la educación, técnica en general en México, orientada hacia la industrialización de la ciudad y del campo. Ahí van ya 3 etapas, justamente. Un poquito es un péndulo la historia de la educación en México, creo que un momento de cierto equilibrio, a pesar pues de los asegúnes, es el momento de la gestión de... se me está yendo el nombre, no puede ser, de Jaime Torres Bodet al frente de la Secretaría de Educación Pública, sobre todo en el periodo de López Mateos, sexenio muy problemático por todos lados, pero Torres Bodet al menos tenía en el papel la idea de hacer un sistema educativo bastante equilibrado, donde hubiera espacio para todo tipo de conocimientos y donde, por ejemplo, se entendía muy bien que la primaria era la formación inicial, la secundaria era una consolidación, la preparatoria era una preparación para la vida en general y para la vida profesional, y el momento de la especialización venía más bien ya en las universidades. Digamos que después de ese momento se mantiene en lo general la serie de ideas de Torres Bodet, con modificaciones en los tiempos de Echeverría, en los tiempos de la Madrid, hasta llegar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde la educación pública empieza a experimentar los efectos de las políticas internacionales. Es a partir de esos momentos que empieza a orientarse todo hacia el paradigma de las competencias, y yo creo que entramos de lleno ya en el gobierno de Vicente Fox, aunque ya preparando el terreno Cedillo en este sentido. Yo que preguntaba esto porque a mí se me hacía muy relevante el asunto de la educación socialista con Cárdenas, ¿no? Claro, donde claro. Se supone que todos tendrían que tener una educación consolidada, que sirviera a la humanidad, etcétera, etcétera. Yo todavía tengo mis dudas con respecto a eso de la educación tecnológica, ¿no? Porque hoy vemos la tecnología... Sí. ¿Qué mundo tenemos, no? Nos ha causado un desastre espantoso. Sí, y uno puede decir que es la culpa de la tecnología, sino es para qué la están utilizando, quiénes la están promoviendo y de qué forma. El mundo, desde aire, ríos, vegetación, etcétera, es un desastre, ¿no? Cada vez peor. Entonces, a lo mejor se me hace como que vamos muy rápido. Demasiado. Y hemos dejado a un ladito un poquito las humanidades, el pensar para qué vamos caminando tan rápido. Exacto. Porque tenemos esa prisa. Vivimos mejor hoy que antes, no sé. Sí, desde luego. Y sí, ciertamente me salté un poco el momento de la educación socialista en pleno en México,
que bueno, tenía su razón de ser, pero que un poco continúa las ideas de Narciso Bassols. Pero regresando a la parte central de tu pregunta, bueno, de esto que observas, yo estaría de acuerdo con eso. A mí me parece que incluso en un momento donde predominaba el interés por la educación tecnológica como era el de Narciso Bassols, incluso en ese momento las humanidades no perdían su razón de ser. Más bien en estas últimas décadas, 3 o 4 décadas, cada vez va quedando más marginado todo el campo de las humanidades. Se ve como una especie de añadido, la cereza del pastel, el chocolatito que le ponemos encima, pero no algo fundamental en la formación de las personas. Es la percepción que tengo. Sí, yo también estaba yo pensando en ese asunto de la reciente reforma, ¿no? Tú planteas de Salinas para acá la reforma de las RIEMS, ¿no? Las reformas de la enseñanza media superior. Exacto. Donde las humanidades, la filosofía, la historia, dicen, no necesitamos que la gente produzca, ¿no? Y lo otro, pues, simplemente pues, como que sepan quiera. de qué se trata. Sí. Entonces, ¿qué quizá por ahí va? Una cuestión muy importante que de hecho nos va conectando con el tema de las competencias y del paradigma de las competencias propiamente dicho. La cuestión comienza en realidad en el gobierno de Fox con la reforma de la educación básica, y en el gobierno de Calderón pues se implementa la Alianza por la Calidad de la Educación, que pues generó bastantes resistencias, como sabemos. A mediados del gobierno de Calderón aparece esta reforma a la que aludías, la reforma integral de la educación media superior, en la cual ya las materias de tipo humanístico, de tipo incluso científico-social en algún caso, podría ser la historia, la economía misma, son vistas un poquito como en la periferia del programa, pero a la filosofía sí le fue re mal. En un primer momento la filosofía sí de plano desapareció como materia específica, historia de la filosofía, lógica, ética, no estaban en los planes. Se empezó a hablar de una palabra, es un poco técnico y burocrática, transversalización. Se empezó a insinuar que, bueno, pues se podía filosofar de cualquier manera, en cualquier ámbito, lo cual en principio pues suena bien, pero bajo esa retórica resultó que ya no era necesario que hubiera un espacio específico para las materias de filosofía, al fin que cualquiera, cualquier profesor o profesora, pues podía filosofar con sus alumnos, si platicaban un rato o algo así. Esa era la lógica. Se luchó porque se regresaran estas materias, reaparecieron en el currículum, pero creo que eso que pasó en esos años, 2009, 2010, 2011, es significativo de cómo funciona la cosa. Hay que desarrollar cierto tipo de elementos llamados competencias, y esto que hacen los filósofos tendría que estar orientado a que se desarrollen esos elementos. Igual lo que hacen los historiadores, lo que hacen los economistas, lo que hacen otros profesionales, pero siempre así como que orientado más bien a que se consiga un cierto objetivo llamado competencia o competitividad. ¿Sería algo así como habilidades, destrezas y habilidades que se llamaba antes? En realidad es algo más complicado que eso, porque antes hablábamos de destrezas y habilidades y más o menos nos entendíamos, sobrevivíamos creo, pero en el vocabulario de las competencias, los que lo defienden nos dicen que una competencia es algo así como un complejo de habilidades y contenidos, lo cual a muchas personas, a muchos incluso profesionales de la educación, les resulta atractivo, porque por alguna razón nos parece que es mejor que pensemos esto todo junto. Yo en lo personal creo que es más confuso pensar en una especie de complejo donde vengan los contenidos y las habilidades. Yo preferiría que separáramos al menos analíticamente una cosa de la otra para saber qué es lo que estamos haciendo en función de un ámbito y en función del otro. Pero por ejemplo, nos imagináramos también tendría mucho que ver con la producción, claro, y sobre todo cosas tangibles, ¿no? O sea, desde fundamentalmente. Entonces creo que todo está orientado a la producción de cosas tangibles, de mercancías, no sí, de buscar una armonía con el mundo, esto es, con la naturaleza, con los seres humanos, los animales, etcétera, ¿no? Sino cada vez esa situación se está deteriorando a velocidades vertiginosas, ¿no? Como nunca antes en la historia de la humanidad. Sí, ciertamente, pero estos son efectos complejos, a cada uno a su vez tendría que ser analizado, de algo que a mí me parece muy, muy importante de mencionar. El paradigma de competencias a su vez surge con la idea de tener una serie de elementos comunes de evaluación en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
los países de la OCDE, desde un proceso que arranca en los años 80, empiezan a buscar cómo hacer para evaluar de manera más o menos homogénea a todos sus integrantes, desde Dinamarca, Finlandia, pues hasta Turquía o México. Entonces ahí había que encontrar alguna especie de parámetro común y bueno, tomando una palabra que provenía originalmente del pobre de Noam Chomsky, que no sé qué opina de que traigan su palabra por ahí, sí. Es la palabra competencias, que luego pasó por el ámbito de la gestión empresarial, se llevó al terreno de la educación, y entonces se pensó y se ha propuesto desde entonces, lo que vamos a evaluar son competencias, pero hay una lógica, perdón Polo, hay una lógica un poco complicada en esta historia de las competencias, porque en algún momento, frente a objeciones como las que tú planteas ahora, a algunos se les ha ocurrido hablar de algo llamado competencias para la vida, es decir, formar a las personas para que sean competentes para vivir. Incluso te dicen para vivir en una sociedad democrática. Ahora sería para sobrevivir. De hecho es que el problema es que habría que ver si esto significa que no hay ciertas formas de vida que habría que cuestionar. O sea, ya las dejamos ahí y entonces más bien volvemos a la gente competente para desenvolverse en esas formas de vida. Y el que no, pues... Y el que no, pues es el incompetente. Fuera, ¿no? Sí, claro. El prescindible. Como Claro. Los zapatistas llaman mucho de eso. Dicen, bueno, si tú no eres competente para lo que está planteando el mercado, pues eres prescindible, sí, completamente, ¿no? Exacto, como que sobras en este mundo, entonces, con permiso. Exacto. Y yo me estoy acordando de hace unos meses, quizá un año, la OCDE había hecho como un balance de sus métodos, que no son nuevos, o sea, de las competencias que tendrá... No, pues como método probablemente unos 20 más. 20 años, ¿verdad? Ajá. En Europa creo que tuvo un auge, o no sé si todavía lo tenga actualmente, ajá, pero digo, la OCDE había como cuestionado un poco su efectividad. Sí, o sea, habían dicho, bueno, nos planteamos que esto era lo bueno, y entonces por ahí creo que era el camino, ¿no? Y entonces parece que instalaron las pruebas, la lamentada PISA, la PISA, ¿no? sí. Entonces esa PISA dijeron, ahora creo que lo que estábamos buscando no lo encontramos y nos fuimos por un camino torcido. Así es. Y lo más grave es que instituciones de mucho prestigio nacional e internacional caminaron por ese camino que ellos mismos dijeron que estaba torcido. Exacto. O sea, y así aquí en México estamos hablando, por ejemplo, el TEC de Monterrey decía, nosotros sacamos primer lugar en las pruebas enlace que estaban circunscritas a lo de PISA, y entonces tú dices, oye, qué terrible, ¿no? Que estuvieran caminando primer lugar en los tontos que van hacia un desfiladero, ¿no? Pues es extraño, es muy orgulloso de ser el primero de la filita que va para allá. Sí, exacto. Entonces, ajá, no sé qué comentario te pudiéramos agregar a esto. Sí, me parece que la existencia de mecanismos como esta Prueba Internacional de Evaluación de Estudiantes, el famoso PISA por sus siglas en inglés, es un indicador, dirían los especialistas, de qué se trata, la naturaleza misma pues del asunto. Ciertamente nos dirían, y nos dicen varias veces, que las competencias no son un problema porque hay que ser competente para vivir. Es un poco raro que ya ese vocabulario lo encontremos natural, pero bueno, volvemos a lo mismo. Cuando te ponen en el centro de todo, y mira que ahorita estamos metidos en el problema aquí en el país, en el centro de todo la evaluación, uno podría pensar por principio, a lo mejor un poco apresuradamente, que es muy bueno que evalúen lo que se hace, pero en realidad corremos el riesgo, y en mi opinión es lo que está ocurriendo, de hacer de la evaluación el centro de todos los procesos y empezar a trabajar para la evaluación. Hay casos, se documentan de repente incluso en la prensa y corren por las redes sociales, de profesores y profesoras, independientemente de que sean del sindicato, de la coordinadora a nivel primaria, que trabajan para pasar la evaluación. Preparan a sus niños, a sus niñas, para que puedan pasar el antiguo enlace, que ahora se llama de otra manera, planea, ¿no? Sí, dedican horas de clase a pasar esa evaluación. No sabemos si aprender a vivir, o si aprender contenidos, o aprender matemáticas, español, no queda claro eso. Sí, los maestros, por las presiones que experimentan, los preparan para pasar estas pruebas, y eso a mí me parece muy, muy fuerte, muy grave. Yo percibo que lo que está sucediendo es que hoy la gente es sumamente competente, o sea, tiene esas competencias
para un punto microscópico. O sea, son súper buenos en una cosa específica. Y después del contexto general están borrados. O sea, no tienen, son más ignorantes que un muchacho de educación básica, inclusive, ¿sí? O media superior. Sí, sí, sí. Bueno, creo que nos metemos en un caminito muy pequeño y después ya no sabemos qué está a nuestro alrededor. Entonces, y yo creo que problemas graves como esos, pues podemos mencionar tecnológicamente como lo de Fukushima, por ejemplo, ¿no? La explosión en Japón, que dicen que más de 50,000 muertos, ¿no? Por un sismo, un tsunami, tenemos otros ahora pues tan graves como la muerte de miles de gentes por el cambio climático. Claro. Entonces, son cosas que uno tiene que estar asustado porque dicen, bueno, oye, la gente que hizo eso, por supuesto, el que diseñó una planta, el reactor específico es muy bueno. El que diseñó a lo mejor otra cosa fue muy bueno, pero no vio el entorno, ¿no? Y hoy todo el mundo dice, no más energía nuclear. Entonces, caminamos tantos años en ese camino y decimos, no, eso ya es muy peligroso. Entonces, eso yo creo que tiene que ver mucho con ir muy rápido, sin saber hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, creo que vamos, ya lo dice Manu Chao, vamos hacia un muro con el acelerador puesto y vemos que está ahí el muro y no sacamos el acelerador y ni siquiera frenamos, ¿no? Entonces, pues no sé si eso tenga que ver con esto de las competencias. A mí me asusta este término, porque pues sí, a veces la gente es muy competente en un circuito eléctrico, en algo, en un especialista, en algún filósofo en particular, en una corriente filosófica y todo lo demás, como que... Y todo lo demás, sí. Aunque claro, ahí, y esto yo creo que es muy importante justamente cuestionarlo ahora, antes de que en 10, 20 años nos estemos cambiando de modelo cuando veamos que todo esto no funcionó. Porque ciertamente estamos formando expertos, yo creo que eso es evidente, pero lo que te promete el paradigma de las competencias es otra cosa. Te promete que las personas serán competentes para vivir, y en realidad estamos viendo que con ejemplos como los que dan, pues que no es lo que pasa. Sí, pero a veces el problema es que ojalá y fuera así, pero que fuera a un pequeño núcleo que son la intelectualidad. Desde los que llegan a las universidades, que eso sí son competentes. Los, sí tienes competencia, pero nada más para esta cosita, ¿no? Tú, es más, de ti no haces tanta falta, pero estos sí que son muy competentes para una cosa en particular, sí hacen mucha falta. Entonces, yo creo que no está uno en contra de eso, pero yo creo que tiene que ser como uniforme, no marginar gentes y otros dejarlos acá arriba. Desde luego, desde luego. Y bueno, en lo general yo creo que hay un aspecto del fenómeno de las competencias, ya no tanto del paradigma teórico, sino del fenómeno de la implementación, y es que nos lo tomamos en varios países, pero en México especialmente, como si fuera una fuerza de la naturaleza. Es decir, es inevitable, nos vamos a mover todos para allá, hay que movernos todos para allá, y cuando se cuestiona el paradigma, pues, un poco hasta se te quedan viendo un poco raro, ¿qué le pasa a este individuo? Yo creo que hay que subrayar que después de todo es un desarrollo teórico, se le ocurrió a algunos y algunas expertos, se ha impuesto poco a poco por políticas que tienen que ver más bien con acuerdos entre gobiernos en el seno de organizaciones como la OCDE justamente, pero no es la fuerza de gravedad, no es la fuerza de atracción entre partículas subatómicas, no es nada de eso. Es un invento nuestro, nosotros lo podemos cambiar. Yo creo que la pregunta para las instituciones educativas es, ¿lo tenemos que aceptar así críticamente o podemos hacer algo por lo menos cuestionarlo, revisarlo, modificarlo? Incluso? En la universidad hay algunas facultades que empiecen a trabajar en ese camino, o que tú tienes antecedentes de eso. Tengo el antecedente de que se está gestando. Yo creo que el gobierno federal actual está pensando un poco en estos 3 años que le quedan, aventar para adelante la reforma de la educación superior. Y eso, no se nota todavía a nivel de los medios, en las primeras planas, pero sí se empieza a notar en algunas facultades. En algunos casos, en la nuestra propia, por ejemplo, en filosofía, andamos en la discusión acerca de la reforma del plan de estudios, desde otro punto de vista que también es parte del mismo fenómeno en lo general, la acreditación y cosas por el estilo. Se dice que hay que modificar el plan de estudios, nos metemos a la modificación y se empieza a discutir en torno a competencias.
Esto a mí me parece sintomático. Si le pasa a la pequeña facultad de filosofía, pues estará pasando en otros lados, un poquito ahí en la... En mi facultad de ingeniería está pasando lo mismo. Fíjate. Y lo peor es, yo creo que es que no hay consulta. Como las nuevas carreras que están implementando, se pasaron a discusión al consejo técnico, por lo menos de mi facultad, Ajá. y cuando le digo, dice, es que ustedes tienen que consultar para una carrera tecnológica hasta un filósofo. Hasta un filósofo. Hasta un filósofo. Hasta un filósofo. Incluso. Un historiador, un biólogo, Sí, etcétera. sí, claro. Pero, bueno, Carlos, aquí el compañero Alejandro nos dice que ya nos tenemos que Nos pasamos despedir. un poquito. No sé Sí. si quieras redondear así algo en un minuto. Desde luego, desde luego. Yo en lo personal tengo pues una opinión y una serie de razones para sostener esta opinión en torno al problema, pero no creo que el punto es que uno tenga una opinión personal y una serie de razones. El punto es discutir el tema y ver si nos vamos a subir a ese carro, de qué manera nos vamos a subir. Realmente es muy necesario. Yo creo que lo que hace falta es discutir, debatir algo que definitivamente, repito, no es un fenómeno de la naturaleza. Nosotros lo hicimos, bueno, nosotros lo podemos hacer de otro modo. Es esto. Que pase algo así como en Grecia, que nos pregunten, oye, ¿qué quieren? Claro. Si nos equivocamos todos, pues no hay problema, ¿no? Nos equivocamos todos, pero que no nos impongan algo Sí, desde arriba. que no nos digan que esto es así, esto no se los preguntamos, esto ahí les va. Exacto. Carlos, pues muchas gracias. No, al contrario, no, Polo. Y la verdad, mis condolencias, porque ahora es director de... Las acepto, señor. Muchísimas gracias. Cualquier cosa que podamos, yo creo que nos vas a poder dar la mano en muchas partes a la universidad, Ojalá. porque creo que tienes corazón para eso. Ay, muchísimas Digo, de gracias, la cabeza Polo. es otra De la cosa, cabeza, pero pues, a veces. aquí yo creo que aquí está lo más importante, yo creo. Muchísimas gracias, Gracias. Polo. Gracias. Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, Política. economía, Ciencia y tecnología. salud Cultura. y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las voces de cambio.